Eso en Cátedra Médica este lunes de catedráticos. Hoy hablamos sobre la importancia de la participación del paciente en la atención médica. Tenemos en estudio a Ramón, a Berionis y a Elba, quienes representan a diferentes asociaciones de pacientes y también son pacientes de algunas condiciones de salud. Elba, antes de irnos a la pausa, hablábamos de qué significa que un paciente tome participación en su condición de salud y qué importancia tiene esto para poder ver avances en sus procesos. Adelante. Mira, para mí, de forma personal, el involucrarme en mi enfermedad, en mi patología, quiero aclarar, yo nací con una cardiopatía congénita, lo cual nunca se me dio un buen pronóstico médico. Mi familia me llevó a Estados Unidos para operarme y de allá me dijeron que no se podía y me mandaron a mi país, ya ustedes se imaginan a qué. 14 años después comencé a tener iniciativas de, como dice Berionix, evidencia de la hipertensión pulmonar. Y cuando cumplí los 20 se me diagnosticó hipertensión pulmonar severa, con una enfermedad que en ese momento no se le daba más de 4 años de vida a ninguna persona. El involucrarme en este tema que es la pregunta. El poder involucrarme en la decisión de mi médico me ha llevado a tener una vida constante y relativamente normal. Un paciente que se involucra y decide con el médico lo que quiere, lo que desea y lo que necesita, es lo que está conllevando este aumento de sobrevivencia en las diferentes enfermedades, no solo con hipertensión pulmonar. No es lo mismo un paciente de hipertensión pulmonar nuestro que ha durado 6 meses, un año, donde solo ha llevado a lo que me diga el médico. ¿Y por qué te lo estás tomando? Porque es lo cuestionamiento que nosotros hacemos. Yo no sé, eso fue lo que me indicó el médico. ¿Sabes lo que eso hace en tu cuerpo? Pues automáticamente un paciente recibe una medicación. Lo primero que debe hacer es leer, no solo don Google, como decimos nosotros, investigue qué hace el medicamento, qué me perjudica, qué me aporta a mi salud, porque eso es lo que nos va a llevar a ganar esta batalla día por día. Si sabemos que el vivir con una enfermedad es vivir un día a la vez, pues ese día a la vez va con la documentación. E implica que gracias a que el médico ha hecho la apertura de los cuestionamientos con los pacientes, algunos se toman o tienen el tiempo de decir, mira, no, esto te debe tomártelo porque puede ocurrirte esto, esto, esto. Otros no pueden porque sabemos que tenemos un sistema de salud donde un médico en el día tiene que atender 20, 25 y hasta 30 personas. No es lo mismo que un médico que a nivel privado te atiende 10, 8 y se puede tomar una hora para un paciente para explicarle con lujo de detalles. Pues esa es la parte que todas las organizaciones hacemos. Hacemos ese desmenuzamiento de la teoría con la práctica, con el lenguaje llano, simple de la persona. No es lo mismo que yo esté conversando con un paciente que ya haya ido a la universidad, a un paciente que con trabajo lee y escribe. Otros con trabajo saben de números, escriben muy pocos. Pues ese lenguaje médico hay que aterrizarlo para poder hacer que la medicina fluya. Y eso implica para mí el involucramiento del paciente en la medicina. No solo es en lo legal, es en el día a día. Claro, claro. Bien, hay una pregunta que me surge a propósito de lo que acabas de decir. Yo les comentaba de la participación, por ejemplo, en esos clubes de diabetes, en fin. ¿Existen en sus organizaciones, en sus asociaciones, el apoyo de personal médico que los orienta, que participa, digamos, en charlas, en talleres, en fin, en todo este tipo de orientación profesional para ustedes entonces servir de portavoz o de traductores a sus pares? Nosotros, gracias a Sí, Dios, hacemos actividades educativas con los pacientes, porque no solamente abarcamos artritis reumatoide, sino lo que compone las enfermedades reumáticas en general. Y tenemos la dicha de que cuando solicitamos la participación de un facultativo,
Él está disponible y está para hablarle en lenguaje que puedan entenderlo todos, no solamente el paciente educado, sino el paciente que no fue a escuela. Y justamente en octubre, ahora el 22 de octubre, tenemos nuestro tercer congreso de pacientes, donde nos va a apoyar en esta ocasión la Sociedad Dominicana de Reumatología en las charlas educativas que tenemos al respecto en ese sentido. Ya tenemos pacientes más empoderados, más activos, que saben hablar con el médico. Ya también el médico también se ha adaptado o ha cambiado su forma a dar más confianza, es más empático. Explicar. En el caso de nosotros, tú sabes, sí, en los reumatólogos, de explicarle al paciente en el lenguaje que ellos entienden, sí, que ellos pueden entender todo el proceso. Y hay esa confianza que va más allá de la confianza, va la familiaridad. Sí. Y eso es lo que hemos tratado de ir también buscando con las asociaciones de pacientes y los médicos que se involucran con nosotros. Hablábamos hace un rato de que la gente tiene mucha información a la mano. Ahí está Google, ahí está la red abierta y la gente busca información. Pero muchas veces esas informaciones lo que hacen es desorientar un poco al paciente. Entonces, ustedes como pacientes que pueden hablar desde su experiencia, ¿cómo hicieron para educarse con relación a sus condiciones de salud, independientemente de esa orientación que les dio su especialista con relación a lo que les estaba pasando? Y hay una precisión que es importante hacer, sobre todo en el caso de los pacientes trasplantados. Verificamos, porque realmente ahí parece que hay un tema de una información que necesitamos verificar. El tema de la cantidad de trasplantados. Desde el año 72, más o menos, que cuando se inició, al año 2022, nosotros tenemos apenas 1.300 pacientes trasplantados. Es posible que la información de los 12.000 sean los que requieran el trasplante, pero nosotros tenemos en este momento alrededor de unos 5.000 pacientes, 4.000 y tantos, pudiéramos estar bordeando los 5.000 pacientes que están en el programa de hemodiálisis. Y eso, pues evidentemente, hace más necesario lo que usted decía. Sí, mira. Eso le da todavía más fortaleza a la inquietud de gestionar, ¿ah?, de forma voluntaria, que la gente pues acceda, que cuando desaparezca ya físicamente, sus órganos se conviertan en vida para los que requieren, como el caso del trasplante de riñón, el trasplante cardíaco, el trasplante de médula, el trasplante, el trasplante de córnea, trasplante de hueso, trasplante de pulmón, cantidad de órganos que son necesarios para la vida de otros que están en condiciones de mucha dificultad. Correcto. Como decía Liz, mira, yo como presidente de la Asociación de Pacientes Trasplantados y de Hemodiálisis, he tenido que convertirme en un orientador, porque ciertamente en el grupo nosotros tenemos un chat muy activo, un chat que son cientos y cientos de mensajes diarios los que se ponen ahí. Y a veces los pacientes se ponen a buscar medicamentos, a buscar fármacos, y se ponen a orientar a los otros a que lo tomen. Y yo les digo, no, ustedes no pueden orientar a nadie a que tome eso no es así. Es delicado, sí. Eso tiene que ser con el médico. Nosotros tenemos ahí a nuestros médicos que son asesores y son miembros del equipo del chat. Ahí tenemos la doctora Carolina Matos, que es la coordinadora ahora mismo. Está el doctor José Juan Castillo, está el doctor Pérez. En fin, un número importante de médicos que son los que nos orientan, y a lo que nosotros decimos, llamen a sus doctores. Esos doctores tienen esos teléfonos 24 horas disponibles para nosotros. Y sobre todo cuando ellos no se pueden comunicar, yo que tengo una vía directa como presidente y representante de la asociación, llamo al médico para que el médico informe si se debe o no tomar eso. Pero la gente generalmente vive automedicándose. Claro. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Sobre todo para un trasplante de riñón, porque el riñón es difícil conseguirlo y que tú lo tengas. Es una virtud conseguir un trasplante de riñón en este país que no hay cultura, como decía Mauri. Pero tenerlo
hay que conservarlo pues, después que usted lo tiene. Entonces, estarse automedicando, estar recetando, mira, bébete tal cosa. Todavía en el grupo hay gente mandando a beber brebaje de eso que hacían en los campos, de tuatúa, remedios naturales del el tal melón del diablo que lo venden allá en que son nefastos para la vida. Claro, eso es lo que hace que te destruye más. Entonces nosotros le decimos no. Cero automedicación aquí en el grupo, cero mandar a nadie a beber nada. Nosotros cada uno tenemos nuestros médicos y nuestras médicas. Entonces hay que consultar con los médicos. Nosotros no somos médicos, nosotros somos pacientes. Y tenemos un grupo para orientar, para acompañar, pero no para decirle a nadie conseguir medicamentos, que lo conseguimos, pero no para automedicar a nadie. Sí, una pregunta. La parte de la prevención, porque en todo esto, digamos que el paciente con condiciones, por ejemplo, como el paciente que sufre de hipertensión arterial y que desarrolla una enfermedad del riñón, ¿verdad? Los médicos a esto le decimos una nefropatía, que termina entonces en un riñón que es insuficiente, no es suficiente para producir la orina, depurar toda la toxina, digamos, todos esos elementos que hacen daño. Entonces, ahí hay una cantidad de personas, una población que debe ver en lo que padece. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Félix Vinicio Lora, que le colaboramos en muchas ocasiones con el tema de Fundase. Fundase, una organización que se dedica a la orientación, a la prevención del paciente con accidente cerebrovascular, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la parte preventiva desde lo que ustedes pueden gestionar como asociaciones de pacientes? Viven con la enfermedad, etcétera, etcétera. Esa parte preventiva, ¿qué peso tiene en sus respectivas organizaciones? Elba Rodríguez. Mira, lo primero quiero aclarar, la hipertensión pulmonar no tiene condición preventiva porque se desarrolla a raíz de otra. La hipertensión pulmonar se puede generar a través de una cardiopatía congénita, a través de una artritis reumatoide. Muy pocas veces, incluyendo la estadística mundial, muy pocas veces la hipertensión pulmonar es idiopática. Siempre deriva de otra enfermedad. El manejar en base a, creo que aquí voy a hablar como todas las enfermedades. Para evitar una enfermedad general, lo que hay que hablar es de una buena alimentación, una buena hidratación, bajo en sales, vegetales, carbohidratos limitados, buen ejercicio. Pero cuando ya tú tienes una enfermedad respiratoria como la nuestra, debes cuidarte exclusivamente de las sales, porque te va a ayudar a inflarte, y venimos ahí con los daños hepáticos, las medicinas también. O sea, es que el problema es tan grande, voy a decir así, es tan el universo de cómo tú puedes obtener hipertensión pulmonar es tan grande que tú no puedes decir cuídate de esto y cuídate de aquello. Regularmente las recomendaciones son recomendaciones generales, aunque uno lo vea como obsoleta o absurda. Cuidarse la comida, literalmente, y la ingesta de agua, porque el paciente que padece de hipertensión pulmonar se hincha, retiene líquido de una forma descomunal. En cuestión de 2 días tú puedes aumentar 10 libras solo en líquidos. Entonces, es difícil decirte exactamente cómo decirte, con esto y esto lo hacemos preventivamente, pero sí, esto que estás diciendo es lo que resume absolutamente, es lo que resume casi todas las patologías. Hay que cuidar la alimentación. Sí, esto que estás diciendo, Elba Rodríguez, por parte de la Asociación de los Pacientes con Hipertensión Pulmonar, es crucial. Esto es crucial porque esto previene el deterioro, las complicaciones, que esa persona que tiene esa enfermedad, si no tiene esa información, pues evidentemente que es una persona que va a estar en la emergencia, en sala de urgencia, prácticamente todo el tiempo. Y vienen las complicaciones. Entonces es importantísimo la parte educativa, la parte de la
de que la gente sepa cómo evitar complicarse. El paciente con enfermedades del sistema o sea, las enfermedades autoinmunes, estas personas, pues, el sol, por ejemplo, el sol que es fuente de tantos beneficios, pero el sol es un problema para los de lupus. Exactamente. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de prevenir la enfermedad per se, porque en muchos casos, pues, venimos con ella. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir una situación que es congénita, que apareció en el momento en el que naciste, ¿no? No, más bien nos referimos a cómo nosotros podemos evitar el deterioro, cómo podemos prevenir a las complicaciones. Tenemos que irnos en este momento a una pausa, pero cuando regresemos entonces vamos a seguir insistiendo en todos estos aspectos, la importancia del paciente en la toma de decisión, en la atención médica, un papel que hoy día se ve en todos los lugares y es naturalmente un indicador de mejores resultados. Ya volvemos.